El mundo no descansa, nunca, ni en este momento, mientras observas esto, ni en el instante anterior, ni en el que viene después. Todo se mueve, no siempre de manera visible, no siempre de manera ruidosa, pero siempre. Hay una ilusión que el mundo nos ofrece cada vez que miramos por la ventana en un día tranquilo. La ilusión de la quietud, el árbol que no se mueve, el lago que refleja el cielo sin una sola arruga, la piedra que lleva allí tanto tiempo que parece haber nacido con el suelo. Y pensamos, esto es estable, esto no cambia, esto permanece. Pero la quietud es una mentira amable, una ilusión que nuestros ojos fabrican para nosotros porque no están equipados para ver todo lo que ocurre, porque incluso en ese árbol que no se mueve, la savia sube, las células se dividen, las raíces exploran milímetro a milímetro el suelo oscuro que las rodea. Incluso en ese lago tranquilo, el agua se evapora hacia arriba. Las corrientes más frías se hunden, las más cálidas ascienden. El fondo se va llenando, muy despacio, de lo que el tiempo deja caer. Incluso en esa piedra, los cristales se expanden con el calor del día y se contraen con el frío de la noche. El agua se filtra por grietas invisibles, el viento deposita partículas, el tiempo trabaja. La quietud no existe. Solo existe el movimiento que ocurre demasiado despacio para que lo veamos. Esto es lo primero que hay que entender sobre el mundo en el que vivimos. No es un lugar, es un proceso. Desde el momento en que esta planeta comenzó a existir, una nube de polvo y gas que giraba sobre sí misma, que se comprimía, que se calentaba, que colisionaba consigo misma millones de veces por segundo. Desde ese primer instante, el movimiento no se ha detenido. Se ha transformado, ha cambiado de forma, de velocidad, de escala, pero no se ha detenido, y no se detendrá. Piensa en el agua. De todos los elementos que componen la superficie de este mundo, ninguno ilustra mejor la naturaleza del movimiento perpetuo que el agua. El agua no tiene destino, tiene dirección. Y esa dirección cambia constantemente, guiada por la gravedad, por la temperatura, por la forma del terreno que encuentra a su paso. Cae desde el cielo y toca el suelo por primera vez. En ese momento ya está moviéndose. Se filtra hacia abajo a través de la tierra, busca los espacios entre las partículas, disuelve lo que puede disolver, transporta lo que puede transportar. Llega a un río. El río la lleva hacia otro lugar. Llega al mar. El sol la eleva hacia arriba. Se convierte en nube. Viaja con el viento cientos, a veces miles de kilómetros, y vuelve a caer. Ese ciclo no tiene principio, no tiene fin. La misma molécula de agua que ahora cae como lluvia sobre una montaña sin nombre ya ha sido océano, ya ha sido nube, ya ha sido hielo, ya ha sido el interior de una célula viva. Y volverá a serlo todo, una y otra vez, mientras el mundo exista. El movimiento del agua no es solo físico, es el movimiento de la vida misma. Porque donde el agua se mueve, algo crece, algo cambia. Algo que no existía antes comienza a existir. Y donde el agua deja de moverse, también ocurre algo. Algo se seca, algo se endurece. Algo que era blando se vuelve frágil. El movimiento del agua es el pulso del mundo, y ese pulso nunca para. Ahora piensa en el aire. Lo respiramos sin pensar en ello. Es tan constante, tan presente, que hemos dejado de notarlo. Pero el aire es uno de los sistemas de movimiento más complejos que existen en la superficie de este planeta. En este momento, mientras lees esto, hay corrientes de aire moviéndose a cientos de kilómetros por hora en las capas superiores de la atmósfera. Hay masas de aire cálido ascendiendo desde las regiones ecuatoriales, enfriándose mientras suben, perdiendo la humedad que acumularon en forma de lluvia o nieve. Hay masas de aire frío descendiendo desde los polos, deslizándose por debajo del aire más cálido, empujándolo hacia arriba. Este intercambio, este ballet constante entre el calor y el frío, entre lo húmedo y lo seco, entre las alturas y el suelo, es lo que llamamos clima. Y nunca descansa. Una tormenta que ves formarse en el horizonte no nació ahí. Nació a miles de kilómetros de distancia, en una diferencia de temperatura entre dos masas de aire que se encontraron sin haberlo planeado. El mundo no planea sus movimientos, los produce, de manera inevitable, de manera continua,
sin pausa. Y hay algo en eso que resulta profundamente honesto. El mundo no pretende ser estable, no intenta convencerte de que nada cambia, solo actúa según sus propias leyes, y sus leyes dicen, muévete, siempre. Ahora baja la mirada, hacia el suelo, hacia la tierra que parece tan firme y tan permanente bajo nuestros pies. Esta también se mueve. No a la velocidad del agua, no a la velocidad del viento, a la velocidad de la roca, que es una velocidad real, solo que nosotros no vivimos lo suficiente para percibirla directamente. Las placas que forman la corteza de este planeta se desplazan, centímetros al año. A veces menos, a veces un poco más, pero siempre. Y esos centímetros, acumulados durante millones de años, son los que levantaron las montañas más altas, los que abrieron los océanos, los que juntaron continentes y luego los separaron de nuevo. El suelo que pisas hoy no es el mismo suelo que pisaron quienes vivieron aquí hace 10.000 años. No en sentido literal, no en sentido geológico. Ha cambiado, sigue cambiando, y seguirá cambiando mucho después de que cualquier memoria de nosotros haya desaparecido. Esto no debería darnos miedo, debería darnos perspectiva. Somos testigos de un proceso que nos precede en una escala que apenas podemos imaginar, y que nos continuará en una escala igualmente incomprensible. Y aún así, estamos aquí, en este momento, viendo todo esto ocurrir. Hay una palabra que usamos cuando queremos decir que algo no cambia, permanente. Pero, en el lenguaje del mundo natural, esa palabra no existe. Las montañas que llamamos eternas están siendo erosionadas ahora mismo, grano a grano, partícula a partícula. El viento toma lo que puede llevar, el agua disuelve lo que puede disolver, el hielo fractura lo que puede fracturar, y lo que se lleva de las montañas no desaparece. Se deposita en otro lugar, en el fondo de un río, en el delta de un estuario, en el suelo de un valle que algún día, dentro de mucho tiempo, será fértil y verde gracias a lo que un día fue piedra. La destrucción y la creación no son fuerzas opuestas, son la misma fuerza vista desde dos ángulos distintos. Lo que se deshace aquí se convierte en algo nuevo allá. Lo que termina en un lugar comienza en otro, y la cadena nunca se rompe. Piensa en la luz. La luz es quizás el tipo de movimiento más puro que existe. Viaja a través del vacío del espacio sin necesitar nada para avanzar, sin superficie, sin medio, sin apoyo, solo movimiento. Y cuando llega, cuando después de recorrer distancias que ninguna mente humana puede realmente comprender, cuando llega y toca una superficie, la cambia, calienta, activa. Inicia procesos que sin ella no podrían ocurrir. La fotosíntesis, el calor de una piedra al mediodía, el color que vemos en todo lo que nos rodea. Todo eso es movimiento de luz que se ha convertido en movimiento de otra cosa. La energía no desaparece, se transforma, se convierte en calor, en crecimiento, en movimiento de otro tipo. Y así continúa, de transformación en transformación, desde el momento en que el universo comenzó a existir. No hay un principio de la energía, no hay un final, solo la transformación continua de una forma en otra. Y nosotros, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, también somos parte de eso. Somos energía organizada de una manera particular, en este momento particular. Y ese momento pasa, y la energía continúa, organizada de manera diferente, en otro lugar, en otra forma, pero presente, siempre presente. Hay momentos en que el mundo parece haberse detenido, un amanecer que no avanza, un lago que no tiene olas, un desierto bajo el calor del mediodía donde nada se mueve y el silencio tiene peso. Pero esos momentos son precisamente los que mejor ilustran lo que hemos dicho. Porque incluso en ese amanecer inmóvil, la luz está cambiando de ángulo. Las moléculas del aire están vibrando. El mundo está girando, lento pero imparable, llevándote contigo hacia la siguiente hora del día. Y en ese desierto silencioso, el calor está haciendo su trabajo, expandiendo la roca, levantando el aire sobre la superficie caliente,
creando las corrientes invisibles que moldearán el paisaje a lo largo de siglos. El silencio del desierto no es quietud, es el sonido del movimiento que ocurre por debajo del umbral de lo audible. Todo tiene su frecuencia, y la frecuencia del mundo es el movimiento constante. Ahora piensa en la escala, porque el movimiento no ocurre solo en un nivel, ocurre en todos al mismo tiempo. A escala atómica, las partículas que forman todo lo que puedes ver y tocar están en vibración continua, nunca quietas, nunca en reposo completo. Incluso a la temperatura más fría posible, al límite de lo que la física permite, incluso ahí, el movimiento no desaparece del todo, solo se acerca al mínimo. Y el mínimo no es cero. A escala molecular, los procesos que mantienen vivo cualquier organismo son movimiento puro. Moléculas que se unen y se separan. Información que se copia y se transmite. Estructuras que se forman y se desforman y se vuelven a formar. Todo esto ocurre miles de veces por segundo en cada célula de cualquier ser vivo. A escala de lo que podemos ver, el movimiento toma formas que reconocemos. El fluir del agua, el desplazamiento de las nubes, el crecer de las plantas. Y a escala de lo que ya no podemos ver sin ayuda, a escala de planetas, de sistemas solares, de galaxias, el movimiento no solo continúa, se vuelve más vasto, más lento, más antiguo. Galaxias que giran sobre sí mismas en ciclos de cientos de millones de años. Sistemas solares que se desplazan dentro de sus galaxias como parte de corrientes cósmicas tan grandes que ninguna mente puede abrazarlas. Y todo eso, desde el átomo hasta la galaxia, forma parte del mismo movimiento. El mismo que mueve el agua que cae ahora mismo en algún lugar del mundo. No hay diferencia de naturaleza, solo diferencia de escala. Y eso significa algo importante. Significa que el movimiento no es una característica del mundo, es su condición. Sin movimiento no hay tiempo. Sin movimiento no hay cambio. Sin movimiento no hay diferencia entre antes y después. El movimiento es lo que convierte un universo estático en uno donde algo puede ocurrir, donde algo puede nacer, donde algo puede crecer, donde algo puede terminar y dejar espacio para lo que viene. Hay una idea que los seres humanos hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia, la idea de que el cambio es pérdida, que lo que se va es algo que no debería haberse ido, que la estabilidad es el objetivo, que la permanencia es el bien. Y en cierto nivel, esa idea tiene sentido. Queremos que las cosas que amamos permanezcan. Queremos que los lugares que conocemos sigan siendo como los recordamos. Queremos que el suelo bajo nuestros pies no se mueva. Pero el mundo no está construido según ese deseo. El mundo está construido según una lógica diferente. Una lógica que dice, nada se pierde, todo se transforma. El cambio no es el enemigo del orden, el cambio es el orden. Y una vez que entiendes eso, una vez que dejas de ver el movimiento como una amenaza y empiezas a verlo como lo que es, como la forma que tiene el mundo de continuar existiendo, algo cambia en la manera de observar lo que te rodea. La nube que se disuelve no desaparece, se convierte en humedad en el aire, en lluvia posible, en vida futura. La hoja que cae no muere, se convierte en suelo, en nutriente, en el sustrato sobre el que crecerá lo que venga después. La ola que rompe en la orilla no se pierde, vuelve al mar, y el mar la enviará de nuevo. Nada termina, todo continúa, de forma diferente, en dirección diferente, pero dentro del mismo movimiento ininterrumpido. Estás viendo esto en un momento concreto, un momento que no se repetirá. La luz que ilumina lo que ves ahora tiene un ángulo que solo tendrá en este instante. La temperatura del aire que te rodea es única para este segundo. El estado de todo lo que existe es diferente ahora de como era hace un momento. Y eso puede parecer fugaz, puede parecer efímero, puede parecer demasiado breve para tener importancia. Pero la brevedad no le quita valor al momento, se lo da. Porque un momento que no se repite es un momento que existe solo una vez. Y lo que existe solo una vez no es descartable, es irreemplazable. Este instante, con su luz particular, con su temperatura particular, con su combinación única de todo lo que está ocurriendo en el mundo en este preciso segundo, este instante no volverá,
Y el siguiente tampoco será igual, y el siguiente después de ese. Cada momento es nuevo, no porque el mundo lo decida así, sino porque el movimiento hace imposible la repetición exacta. El mundo no puede dar marcha atrás, solo puede avanzar, y al avanzar, crea constantemente aquello que no existía antes. Esto es lo que significa que el mundo esté en movimiento. No solo que las cosas se desplacen de un lugar a otro, sino que el tiempo mismo es el resultado del movimiento. Que el cambio es la estructura del universo. Que lo que llamamos realidad es, en el fondo, un proceso continuo que nunca ha estado quieto y nunca lo estará. Y tú eres parte de ese proceso. No un observador externo, no alguien que mira desde fuera. Parte. Cada respiración que haces es un intercambio con el mundo. Tomas algo, devuelves algo. El mundo cambia, aunque sea de manera infinitesimal por el hecho de que existes. Cada paso que das deja una huella, visible o no. Cada decisión que tomas mueve algo, desvía algo, inicia una cadena de consecuencias que se extiende más allá de lo que puedes ver. No estás fuera del movimiento, eres movimiento. Y eso cambia la pregunta. La pregunta no es ¿cómo puedo mantener las cosas como están? La pregunta es ¿hacia dónde se mueve esto? ¿Qué viene después? ¿Qué se está formando ahora mismo en el silencio de los procesos que no vemos directamente? ¿Qué está creciendo mientras no miramos? ¿Qué está cambiando de forma en el tiempo que pasa entre un pensamiento y el siguiente? El mundo no pide nuestra atención para seguir moviéndose. Seguirá con o sin testigos. Pero hay algo diferente en el mundo que es observado. No porque el observarlo cambie, aunque en algunos niveles lo hace, sino porque la conciencia del movimiento es en sí misma una forma de participar en él. Ver el agua moverse y entender que siempre ha estado moviéndose. Ver la luz cambiar y saber que ese cambio nunca cesa. Ver el horizonte y comprender que lo que está más allá de él también está en movimiento, también está cambiando, también está convirtiéndose en algo que todavía no tiene nombre. Eso no es solo conocimiento, es una manera de estar en el mundo. Una manera que reconoce que la estabilidad que buscamos no está en detener el movimiento. Está en aprender a movernos con él, en encontrar el ritmo, en reconocer los patrones, en entender que el cambio no es el opuesto del orden. Es su forma más profunda. El mundo lleva existiendo mucho antes de que existiera cualquier cosa capaz de observarlo. Se movía entonces, en silencio, sin testigos, sin propósito visible, solo movimiento. Y cuando apareció una primera forma de vida, esa primera organización de moléculas que de alguna manera aprendió a copiar su propia estructura, el movimiento no cambió de naturaleza, solo ganó una nueva dimensión. La vida es movimiento que ha aprendido a perpetuarse. Y nosotros, esta forma particular de vida que ha desarrollado la capacidad de preguntarse por su propia existencia, somos movimiento que ha aprendido a contemplarse. Eso es extraordinario. No lo damos por sentado con suficiente frecuencia. El universo se mueve desde hace más de 13.000 millones de años. Y en algún punto de ese movimiento, surgió algo capaz de observarlo. Capaz de preguntarse qué es. Capaz de intentar comprender la escala de lo que lo rodea. Y lo que ve cuando mira hacia afuera y cuando mira hacia adentro es lo mismo. Movimiento. Constante. Inagotable. Sin principio reconocible, sin final previsible. Solo la transformación continua de una forma en otra. Solo el mundo siendo el mundo. Siempre en movimiento. Siempre diferente. Siempre nuevo. Y sin embargo, siempre reconociblemente el mismo proceso que comenzó antes de que pudiéramos recordar y que continuará mucho después de que dejemos de observar. El agua sigue cayendo. La luz sigue viajando. El suelo sigue desplazándose, lento y seguro, bajo todo lo que creemos que es permanente. Y en algún lugar, ahora mismo, algo está ocurriendo por primera vez. Algo que nunca había ocurrido antes. Algo que el movimiento del mundo ha creado en este instante y en ningún otro. Ese algo puede ser enorme, o puede ser invisible. Puede durar 1000 años. O puede durar un segundo, pero existe.
y existirá hasta que el movimiento lo convierta en otra cosa. Eso es el mundo, no un lugar, un proceso, no un estado, una dirección, no una respuesta, una pregunta que sigue haciéndose a sí misma con cada segundo que pasa. Y la respuesta, si es que hay una, está en el movimiento mismo. Sigue mirando, porque el mundo no para, y cada segundo que pasa es uno que no volverá a ser exactamente así, nunca.